Mike era un padre de familia que tenía una mujer y un hijo. Mike no destacaba en nada y su familia tampoco. Eran una familia absolutamente normal. Todos los días se iba en coche y acercaba a su mujer al trabajo y dejaba al niño en el colegio. Mike prometió a su hijo que cuando tuviese 12 años tendría edad suficiente como para responsabilizarse de tener su propio perro. El día que su hijo cumplió 12 años, como le prometió, le acercó a la perrera y le dejó elegir el perro que más le gustase. El hijo vio un enorme labrador que se encontraba en la perrera y decidió que ese iba a ser su mejor amigo. El niño disfrutaba mucho estando con su perro y pronto Mike accedió a llevar al perro en el coche, que el niño iría con el perro atrás y el padre con la madre delante. Mientras iban de camino, el niño se dio cuenta que podía ir enseñando cosas a su perro y así aprovechaba el camino de su casa al colegio. Mike, en alguna mirada fugaz, contemplaba por el retrovisor cómo su hijo jugaba con el perro y cómo pronto el niño empezó a enseñarle muchos trucos al perro. El perro resultó ser muy ladrador, así que se informaron y vieron que la solución era enseñar al perro a ladrar a la orden. Así podrían darle la contraorden y el perro dejaría de ladrar. Un día, el hijo de Mike decidió que entrenaría al perro mientras iban de camino al colegio. A Mike, a pesar del ruido, tampoco le importó mucho porque sabía que era un acto de responsabilidad del niño y de paciencia. Tampoco le importó por el camino andar aguantando los ladridos del perro porque sabía lo importante que era la terapia para el perro. Además, convertía a su hijo en alguien responsable. En algunas ocasiones parecía el perro entenderlo y en otras no. Entre unas cosas y otras, por el camino tampoco había mucho tiempo para entrenar, pero lo importante era la constancia, así que no pasaba si se largaba unos días hasta que el perro llegase a entender la orden. Como al perro le estaban enseñando con positividad, el perro se mantenía siempre muy contento de seguir aprendiendo cosas nuevas. Los perros bien adiestrados en positivo siempre están contentos y con ganas de aprender cosas nuevas, porque para ellos es un momento muy alegre. El caso es que Mike ya llegó al colegio y tuvo que dejar al niño. Así que el perro se quedó con la sesión de entrenamiento a medio acabar. Era su primera sesión de aprender ladridos y el perro pues todavía no lo había cogido. Lo siguiente que tocaba era llevar a la mujer a trabajar. Ese día, después de haber dejado al niño en el colegio, el perro quedó un poquito excitado. Mientras Mike intentaba hablar con su mujer, el perro de fondo seguía ladrando. Y aunque Mike era muy comprensivo, se estaba enfadando. Mike llegó a donde dejaba a su mujer para ir a trabajar. Paró un momento, le dio un beso a su mujer y se despidieron. Prosiguió el camino, pero el perro cada vez estaba más excitado. Mike sabía que era un perro con el que había que tener paciencia, porque lo había pasado muy mal en su antigua vida. Ya enfadado, se dio la vuelta y le gritó al perro: «Thor, basta ya». Thor, que había sufrido malos tratos, echó las orejas hacia atrás, se encorvó y se pegó contra el asiento. Mike, que era una persona muy sensible y que amaba a los animales, se sintió muy preocupado por aquella situación. No sabía cómo arreglarlo y quiso disculparse con el perro. En el fondo él sabía que disculparse con el perro no tenía mucha utilidad, al menos que entendiese que su dueño no le quería hacer daño. Se dio la vuelta, le cogió la enorme pata y le dijo: «No pasa nada, campeón». Cuando se dio la vuelta se dio cuenta de que se había metido parcialmente en el carril contrario. Poco después se había estampado contra otro coche. Mike sufrió un accidente brutal y aunque se golpeó la cabeza fuertemente, no se murió. Thor, aunque era muy grande, como iba bien atado, no sufrió ningún daño. La mujer de Mike recibió la noticia: su marido ha tenido un grave accidente. Sin pensárselo dos veces, cogió un taxi y se presentó en el hospital. Mike quedó en coma. Era un día absolutamente normal. Cuando nadie podía esperárselo, de repente se despertó. Desde el hospital llamaron a la mujer: «¿Puede usted venir a por su marido? Su marido ya está despierto». Ella, sintiendo que ese podía ser el día más feliz de su vida, se presentó en el hospital de isofacto. Se presentaron corriendo en la habitación y se encontraron al marido despierto. Instantáneamente le dieron un enorme abrazo. Mike sonrió y correspondió. Unos segundos después, el doctor se acercó a la mujer y le dijo: «¿Puede usted venir un momento conmigo?». La mujer, que no se quería separar de su marido, se iba alejando de él mientras le miraba con un enorme cariño. Mientras el niño permanecía con Mike en la habitación, el doctor empezó a hablarla sobre que algo había cambiado. En el accidente, Mike se había golpeado la cabeza y como consecuencia, su lóbulo frontal había quedado dañado. A partir de ahora, Mike no sería como era antes. El doctor le explicó a la mujer que Mike probablemente perdería su capacidad de reflexionar y su capacidad de tener ese autocontrol que tenía antes. Ahora sería una persona diferente. En esencia, Mike seguiría siendo el mismo, pero en otros aspectos cambiaría. La mujer, bastante preocupada, le dio las gracias al doctor y volvió a la habitación. Antes de llegar a la cama, llamó al niño y cuando se le acercó, se agachó a la altura de su cara y le dijo suavemente: «Me ha dicho el doctor que vamos a tener que tener mucha paciencia con él». El niño, mientras secaba las lágrimas de la madre con sus dedos, le dijo: «Eso está hecho, mamá.
tendremos toda la paciencia del mundo con papá. Así que con una nueva sonrisa se acercaron al padre, que les estaba mirando extrañado, y empezaron a hablar con él. Pronto la mujer de Mike descubrió que su marido a veces tenía momentos de lucidez y momentos en los que parecía otra persona. Y no es que le cambiase la personalidad, sino que parecía como si realmente no se diese cuenta de lo que estaba sucediendo. Había veces que para cosas muy sencillas parecían no entenderlas. Había una parte importante de su cerebro que procesaba esa información que había sido dañada y Mike no era capaz de hacer a veces problemas muy sencillos. Pero de vez en cuando parecía ocurrir algo que parecía que Mike había vuelto. Debido a todo aquello, Mike perdió su trabajo y ahora la rutina se había vuelto un poquito más triste. Ahora tenían un nuevo coche y en el nuevo coche solo iban la madre y el niño. Mike se había quedado sin trabajo, por tanto se quedaba en casa con el perro. Al menos Mike disfrutaba de la presencia de Thor. Algo dentro de él, y a pesar de su amnesia, decía que había pasado algo importante con aquel animal. El accidente había convertido a Mike en una persona mucho más impulsiva. Aquel accidente cambió ciertas cosas que eran muy características de Mike, como el hecho de que él era una persona muy metódica y paciente. Se podría decir que ahora Mike se dejaba llevar. Un día, cuando la mujer de Mike se había ido al trabajo, Mike decidió coger al perro e irse. Él no pensó que tuviese que tener alguna razón para hacerlo. Simplemente cogió al perro y se fue. Tampoco pensó que tendría que llegar a la hora de comer, ni tampoco pensó que tendría que llegar a la hora de cenar. Simplemente se fue. La mujer, después de ir a buscar al niño al colegio, llegó a casa. Después de llamar a Mike, se dio cuenta de que no estaba en casa y además se había llevado al perro. No estaba la cadena ni tampoco estaba el collar. La mujer, que estaba asustada, tampoco quería preocupar al niño. Así que mientras le miraba a los ojos y le sonreía, le dijo: vamos a buscar a papá. Empezaron a buscar y no había rastro ni de él ni de su perro Thor. Todo aquello era muy confuso y la mujer, cada vez más preocupada, llamó a la policía. Después de varias horas de búsqueda, la policía animó a la mujer a que se fuese a su casa. El trabajo de búsqueda lo terminarían ellos. Unas horas después, la deseada llamada llegó. Un amable y risueño policía le contó la historia a su mujer. Hemos encontrado a su marido con su perro jugando a la pelota. Se ve que se han despistado, le explicó el policía. Una patrulla de policía tuvo el detalle de acercar a Mike con su perro a su casa, y cuando Mike llegó, se encontró con su mujer, que estaba muy asustada y muy preocupada. Mike la abrazó, pero en ese momento se oyó unas risas en la tele. Mike se dio la vuelta, miró la tele y empezó a sonreír. Mike se acercó a la tele y se quedó embobado viendo el programa. La mujer, extrañada, sintió que ante aquello había una falta enorme de sensibilidad. Ella había sufrido mucho y él, pues de todo aquello, venía tan pancho. Al día siguiente llamó al doctor y el doctor le explicó que aquello era normal. Parte de sus problemas neurológicos podían tener como consecuencia ese tipo de comportamiento. Era algo con lo que tenía que aprender a vivir si quería seguir con su marido. Siguió pasando el tiempo y día a día su marido cada vez hacía más cosas de ese tipo. Había veces que su mujer le decía cosas y él no las entendía. Cosas que para cualquier persona serían muy sencillas, para Mike podían ser un mundo. Y a veces simplemente necesitaba que se lo repitiesen muchas veces y de muchas maneras. Quizás así sería capaz de aprender algo. La cabeza de Mike ahora era diferente y sus capacidades de memorizar y sus capacidades de comprender eran muchísimo más limitadas. Había veces que Mike, por su nueva conducta, daba la impresión de que no tenía sentimientos o que no merecía el mismo trato que los demás por parecer tan distraído. Al cabo del tiempo, Mike pareció cambiar del todo. La mujer incluso se planteó dejarle porque no aguantaba más la situación, pero decidió seguir teniendo paciencia. Su hijo, frustrado muchas veces por la dificultad en la comunicación con su padre, llegaba a decir a su madre que ahora odiaba a su padre. Su padre a veces cogía costumbres muy odiosas, por ejemplo, empezar a tirar del papel higiénico hasta que se acababa. En una de las ocasiones, la mujer se armó de paciencia y al cabo de un tiempo explicándole al marido por qué no debía hacer eso, el marido dejó de hacerlo. Algo debió funcionar porque Mike dejó de hacerlo. La mujer en ese momento se dio cuenta de que tenía que seguir una estrategia muy específica para conseguir que su marido hiciese lo que ella quería. Un día la mujer cayó en la cuenta de que el marido debía hacer su revisión. Esta vez la revisión duró más de la cuenta. Su mujer y su hijo estaban esperando en una de las sillas del hospital y se acercó sonriente el médico. Creo que hay una luz de esperanza, le dijo. Hemos encontrado un pequeño coágulo en una parte del cerebro de su marido. He hablado con mis compañeros y tenemos la teoría de que si lo extirpamos su marido mejorará. La mujer, llena de esperanza, sin pensárselo dos veces, dio el permiso a los doctores y procedieron a la operación. La operación fue un éxito y el marido poco a poco se fue recuperando. Al cabo de los días, la mujer empezó a encontrar a aquel marido que parecía haber perdido. Mientras iba recuperando, iba reencontrándose con su capacidad de autocontrol y su capacidad para concentrarse y procesar información. Curiosamente, él recordaba todo lo que había ocurrido antes de la operación. Incluso recordó el día en el que la policía tuvo que ir a buscarle porque pareció perdido. Recordaba todo lo vivido
incluido las emociones, las sensaciones y todos sus pensamientos. La familia volvió a ser lo que había sido y todo parecía haber sido una simple pesadilla. Una noche, mientras los tres cenaban, Thor miraba con ojos lastimosos a la familia. Sabía que si miraba así a Mike, era capaz de mendigarle alguna patata frita. En un momento dado, su hijo pareció explotar. Una duda dentro de él llevaba torturándole mucho tiempo. Cuando mamá se esforzaba en enseñarte cosas, tú parecías reírte de ella. No, hijo, solo quería jugar, solo me resultaba divertida esa situación. Pero papá, si mamá te estaba queriendo enseñar una cosa, debías tomártelo en serio. Mike sabía que su hijo tenía razón, pero lo que sus sentimientos decían era otra cosa, y recordaba aquellos momentos. Una vez se quedó durante 10 minutos absorto, mirando cómo una hoja se había quedado atada en una tela de araña. Otra vez le llamaba la atención el parpadeo de los ojos de su mujer, o cómo al niño se le movía el flequillo mientras pasaba el viento. Entonces, papá, ¿eso quiere decir que eras como un robot? ¿Que no tenías emociones? ¿Eso quería decir que todo lo que viviste te daba igual? No, hijo, yo he sufrido, he estado alegre y he disfrutado de la comida, pero de otra manera. Y para terminar, Mike le explicó al niño: no por estar en otro estado emocional he dejado de sentir lo mismo que sientes tú. La moraleja de todo esto, que no porque tu mente funcione diferente quiere decir que sientas diferente. No porque nuestro cerebro sea superior al del resto de los animales quiere decir que los animales no tengan sentimientos ni actitudes psicológicas. Tampoco quiere decir que los animales no tengan la capacidad de disfrutar y de entender su entorno. No pueden hacerlo a nuestro nivel, pero ven y perciben y disfrutan igual que nosotros. He diseñado este cuento para que uno pueda percibir cómo es la mente de un perro por dentro. Si quieres realmente entender a los animales, tendrás que verlo desde ese punto de vista. Es un punto de vista que no tiene nada que ver con humanizar. El ser vivo, cuanto más cerca esté de ti, evolutivamente, más cerca está de tu manera de percibir la realidad. Lo que te diferencia de él no es cómo sientes o cómo percibes, sino cómo procesas esa información. Así que la próxima vez que te enfades con tu perro, tampoco pienses que es nada personal. Probablemente o estaba despistado o no te ha oído o no sabía a qué te referías. Si quieres entender a tu perro, entiende sus limitaciones y respétale como lo que es. Recuerda que en su manera de percibir la realidad no se diferencia mucho a ti.